Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a recorrer distintos temas. Comenzaremos hablando sobre las placas antihumedad, una solución que se le puede dar a muchas de las viviendas de una región que se caracteriza justamente por los altos niveles de humedad, y esto se ve traducido en muchas viviendas. Bueno, las placas antihumedad vienen a brindar una solución al respecto. Vamos a analizar este producto, ventajas, cómo se aplican, cómo se utilizan y dónde se comercializan. También vamos a recorrer la historia de un edificio patrimonial característico de la ciudad de Santa Fe, que es la iglesia del Guadalupe, en el barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe. Una iglesia que tiene una larga historia, un edificio imponente que encierra un montón de historias, tanto el templo principal como la casa parroquial. Vamos a recorrer con el rector de la basílica, con Olidio Panigo, distintas cuestiones que tienen que ver con la larga historia de este edificio. Y también vamos a conocer una obra de ingeniería bien particular. Tiene que ver con el funcionamiento de una tuneladora que tiene la empresa OIC y que está realizando un trabajo de soterramiento de un cableado para una empresa de servicios eléctricos que justamente consiste en pasar por debajo un arroyo, porque el mismo caudal del arroyo, que es más fuerte en los días de lluvia, ha aflojado los cimientos de las torres de electricidad que pasan por ese lugar y que conectan Paraná con San Benito. Vamos a conocer cómo trabaja esta máquina, que es una tecnología bastante interesante para analizar. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Tiboc, hormigón celular, eficiencia en construcción. Ecoaislación, SRL, soluciones sustentables. Constructora Altos del Paraná. Tu proyecto es nuestro desafío en múltiples sistemas constructivos. Edificio Colina Boulevard. Una excelente inversión para vivir la naturaleza en Victoria. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y ahora vamos a hablar con el ingeniero Daniel Córdoba, gerente comercial de la red Secomat. Vamos a hablar sobre las placas antihumedad, este producto Secoplac que vienen comercializando hace años, ya es una tradición, tiene cierta tradición, sobre todo en las ciudades de Santa Fe y de Paraná, un producto que se fabrica en la ciudad de Santo Tomé, en la planta que tiene la red Secomat, y que justamente brinda soluciones para aquellos espacios de la vivienda que tienen problemas de humedad. Vamos a preguntarle al ingeniero Córdoba en relación a las características de esta placa, cómo trabajan, cuál es el sistema mediante el cual van expulsando gradualmente la humedad de las paredes, cómo es su instalación, cómo son las terminaciones, distintas cuestiones estéticas para brindarle una solución y que quede acorde con el espacio en el que se está instalando este producto. La placa antihumedad es un producto que absorbe la humedad que tiene la pared y la elimina al ambiente de forma controlada, siempre y cuando el ambiente tenga las condiciones necesarias para la absorción de la microevaporación. La placa antihumedad actúa de un regulador de la humedad natural.
debido a su composición de 100% yeso, que es un componente afín a la humedad ambiente. La instalación es bastante simple. Se hace siempre un diagnóstico previo para determinar la fuente de la humedad y en función de eso, que es el asesor técnico el cual define la metodología, la aplicación es con un pegamento específico para placas para soportar las condiciones de humedad y se aplica como un revestimiento, como una cerámica tradicional. Las opciones de terminación son muy amplias, desde los modelos tradicionales de 60 por 60 hemos incorporado nuevos modelos más decorativos, en la línea rústicas que simulan piedras naturales e incluso a modelos 3D. Vienen de color blanco, el color que le da la materia prima, que es el yeso, y tenemos una línea de pintura especial para placas antihumedad, especialmente diseñada, que tiene 5 o 6 colores que pueden cumplir la función decorativa y además no le quita la función antihumedad a la placa. Es un producto de fabricación propia. La planta industrial está en Sauce Viejo y desde Sauce Viejo, Santa Fe, se distribuye a todo el país. Y una cuestión importante a tener en cuenta en relación a la colocación de este tipo de productos es qué se hace con la pared que tiene humedad. ¿Cómo se colocan las placas? Se pica la pared, se coloca sobre la pared con la humedad. Le consultamos justamente esto al ingeniero Daniel Córdoba. En función del grado de humedad que se encuentra el asesor al momento de hacer el diagnóstico, se determina qué tipo de intervención hay que hacer previa a la colocación de las placas. En algunos casos solamente resta eliminar el material suelto o en algunos casos incluye picar la pared hasta llegar a la parte sólida para que la fijación de la placa sea suficiente para un tiempo de vida prolongado. El producto específico es el material adhesivo, que es un adhesivo específicamente diseñado para placas antihumedad. La respiración la da la propia placa. La placa es una esponja porosa. El yeso en su estructura es microscópica, es una esponja que tiene cavidades donde la humedad transita, primero la acumula y después la va liberando al ambiente cuando el ambiente está en condiciones de poder absorber y después eliminar. Es decir, si pones una placa en un sótano que lo tenés permanentemente cerrado, la placa se va a saturar, no va a tener a dónde eliminarlo. En cambio, con ambientes ventilados, la placa después libera el ambiente y el ambiente con la renovación del aire se lleva la humedad. Y le preguntamos al profesional cuáles son los problemas más comunes que detectan en las viviendas de la región. Decíamos antes, una región que se caracteriza justamente por la humedad y las viviendas no están exentos muchas veces a este problema. Le consultamos a Daniel Córdoba cómo se pueden clasificar los problemas de humedad y cuáles son las distintas opciones que hay, no solo para paredes, sino también para techos, para trabajar este tema desde los cielos rasos. Y creo que no hay casa en la región litoral que no tenga alguna manifestación de humedad. Las fuentes son bastante diversas, pero las clásicas son la humedad de cimiento, la humedad provocada por alguna filtración desde el exterior o la condensación cuando en el invierno cerramos los ambientes y tenemos la calefacción en funcionamiento, la condensación de las paredes es otra de las fuentes clásicas de humedad. Nosotros también dentro de la línea de productos tenemos los cielos rasos que son de yeso, cumplen la función de ser un producto que regula la humedad, pero aparte tiene beneficios como la parte térmica y acústica debido a la materia prima que se utiliza. A diferencia del tradicional cielo raso decorativo, lanzamos un producto con un sistema de colocación mucho más simplificado y funcional que evita los clásicos problemas de fisuras en los cielos rasos y queda un cielo raso liso similar a un yeso tradicional o a cielos rasos de Durock. Y le preguntamos a Daniel Córdoba cómo es la relación con el cliente, cómo trabajan ellos cuando se acerca un cliente con problemas de humedad en su casa y qué otros productos tienen dentro de la red Secomat, una empresa que amplió la cantidad de productos que ofrece y ya tiene casi todos los productos que se necesitan para las terminaciones desde piso hasta los techos. Algo muy interesante como servicio comercial para todas las personas
que están construyendo o reformando sus viviendas. Es un servicio que lo tenemos muy impuesto. El interesado se comunica con la empresa, se deriva a un asesor técnico, el cual hace una visita en el domicilio con todos los protocolos de seguridad necesarios. Se combina con el cliente la mejor decisión para cada caso y después la empresa cuenta con un servicio de colocadores con una amplia experiencia en el rubro y que brinda una garantía de hasta 10 años en el servicio. Secomat, como nos conocieron tradicionalmente en Paraná, amplió su oferta de productos transformándonos en Red Secomat. Red Secomat lo que hace es incorporar productos como Durlock, como pinturas y revestimientos, hilorasos de PVC. Amplió la oferta de productos para satisfacer todas las necesidades de los clientes con la distribución tanto minorista como mayorista. Es una apuesta, es política de la empresa, crecer continuamente, por lo tanto al tener convenios con las fábricas directamente de la mayoría de nuestros productos nos permite ampliar nuestra oferta y ser competitivos en el mercado, incluso para todos aquellos interesados en incorporar nuevos productos para desarrollar su negocio propio o incorporar nuevas marcas a su negocio en funcionamiento. Y desde el piso hasta el techo cubrimos todas las necesidades. Tenemos porcelanatos, pisos vinílicos, pisos flotantes, melamínicos, pintura y revestimiento para todo lo que es muros interior o exterior, y en cielo raso somos especialistas, tenemos todas las opciones, lo que es Durlock, placas de yeso, cielo rasos de PVC, que es un producto que está de moda y resuelve muchas necesidades del cliente. Se acerquen a los negocios, que contamos con todas las financiaciones, trabajamos con todas las tarjetas, incluso somos negocios aprobados para la comercialización con Procrear. Y en varias notas de Proyectar durante estos meses nos hemos centrado en analizar el impacto de la pandemia y de la cuarentena, de este aislamiento, luego distanciamiento social, en el sector de la construcción, en este caso en el sector comercial. ¿Cómo impactó a la empresa proveedora de materiales de la construcción la pandemia en sí? ¿Cuáles fueron las diferentes etapas de las restricciones y cómo se movió el mercado, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Paraná? El impacto básicamente fue en cuanto a la configuración y la estructura de negocio. Nosotros tuvimos que acomodar el personal para cumplir con todos los protocolos de seguridad, pero la demanda de materiales fue muy importante. Evidentemente la gente está decidiendo invertir en la casa, dado que hay pocas posibilidades de planificar o de proyectar inversiones a largo plazo. Entonces la construcción fue uno de los rubros que por lo menos mantuvo su actividad durante todo este tiempo de pandemia. Hacemos una pausa, la primera en el Proyectar de hoy, pero no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Edificio Colina Boulevard. Una excelente inversión para vivir la naturaleza. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Comercializa Inmobiliaria Rizo. Desarrolla GBR Emprendimientos. Edificio Colina Boulevard, Victoria. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson.
Cocinas diferentes. Ecoaislación SRL. Soluciones sustentables. Aislación térmica y acústica para el hogar y la industria. Ecoaislación. Segundo bloque de Proyectar, y ahora vamos a hablar de patrimonio con un edificio imponente, uno de los templos con mayor historia y con mayor devoción religiosa en toda la región. Estamos hablando de la Iglesia de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe y vamos a dialogar con el párroco y rector de la Basílica, Olidio Panigo, que nos va a contar la historia de este lugar. Un templo que tuvo varias etapas en cuanto a su construcción y que finalmente adquirió la fisonomía tal como la conocemos hoy. Un templo con muchísimo valor arquitectónico y también con muchísima historia. Bueno, como tal, el edificio de la Basílica actual nace para reemplazar a una capilla primitiva que este año se cumplen 240 años del inicio de esa primitiva capilla, que fue un 4 de octubre de 1779, que a su vez nace para reemplazar un primitivo oratorio que estaba acá cerca, una cuadra y media, de la familia de los Setúbal, un oratorio dedicado a la Virgen de la Merced, donde el padre Miguel Sánchez, que es el que encuentra la estampita primitiva, lleva esa estampa que le había llamado la atención, ¿no? Pero como ese oratorio estaba muy venido a menos, entonces se le pide a Francisco Javier de la Rosa que restaure ese edificio, pero él pide construir más bien una capilla nueva, y ahí nace entonces un 4 de octubre, el terciario franciscano, el día de San Francisco de Asís, que él comienza esa construcción. 1780 ya como tal comienza a rendirse culto en este lugar y comienza la devoción a acrecentarse, y cuando llega el primer obispo de Santa Fe, Monseñor Boneo, decide nombrar a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda la diócesis de Santa Fe recientemente creada. Como era mucha la cantidad de gente que venía, decide comenzar un nuevo edificio y en el año 1904 coloca la piedra fundamental. En 1905 comienza ya la demolición de la primitiva capilla y la construcción de este edificio nuevo, que en 1910 es inaugurado al cumplirse 100 años de la Revolución de Mayo. Un 8 de mayo precisamente es cuando en una peregrinación se realiza la inauguración de este edificio, que tenía las características que nosotros vemos actualmente. Una de las cosas que tenía de distinto es que las galerías, que en este momento están cerradas, en ese momento estaban abiertas, y después en la década de 1970 es cuando se decide cerrar esas galerías para que pueda tener más espacio también por la gran cantidad de gente que participa en las distintas celebraciones. Trata de recuperar el neogótico, pensemos en lo que era el gótico medieval, ¿no? Tratando de presentar un poco la arquitectura que se eleva, ¿no?, hacia el cielo, entonces con sus formas propias, ¿no? Más que nada es algo que como tal se copia y también se traslada, ¿no?, hacia acá, así que eso fue lo que se eligió en su momento dentro de los distintos proyectos que se habían presentado para la construcción de la basílica. Y para pensar un poco en el contexto de lo que fue la construcción de este templo, hay que situarse a principios del siglo XX, desde 1904 hasta 1910, el año de su inauguración, hace ya más de 110 años. Bueno, justamente en este contexto, en la ciudad de Santa Fe, pasaron alguna serie de cuestiones que influenciaron el proceso de la construcción de la basílica, que por su imponencia, una obra de tal envergadura, realmente que fue en un periodo de tiempo muy corto. Algunos detalles que se cuentan de la construcción. 1905 fue un año de una gran inundación en Santa Fe, pero todos los alrededores se inundaron hasta tal punto que tenían que traer los materiales con canoas, pero la construcción siguió llevándose adelante, ¿no?
Y es llamativo el tiempo en el cual se construyó, pues de 1904 a 1910 ya estaba listo para inaugurarse. Nosotros llevamos adelante una obra de restauración que nos llevó 12 años hacerla y es llamativa por eso la rapidez con la cual se hizo el edificio. Algunas cosas cambiaron después, por ejemplo el camarín, tal cual lo vemos actualmente, no era como en esa época. El acceso se daba en esa época por donde hoy se accede hacia la sacristía. Después se abrieron en 1932, es cuando se hace el actual camarín, y después en 1950 se ponen en las escaleras que nosotros vemos el mármol de Carrara, se embellece, ¿no? Toda esa zona, se cambia el piso también en 1932 del camarín, y después también algo que cambia, ¿no? En 1918, cuando se trae el actual retablo que nosotros tenemos, ahí se sube el retablo que estaba en la parte de abajo al camarín, ya que en 1913 el primitivo retablo, que había sido obra también de Francisco Javier de la Rosa, por una vela que estaba encendida se quemó y solamente queda un angelito que había tallado Javier de la Rosa. Así que bueno, esos son un poco los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora el padre Olidio Panigo nos va a detallar la cuestión de los vitrales de la Basílica de Guadalupe. Algo muy interesante para recorrer y admirar, porque realmente que son muy bellos en sí mismos y es un detalle que le da cierta jerarquía también al edificio religioso. Nos vamos a detener en los distintos vitrales y a las distintas épocas en que cada uno de ellos fueron construidos. Hay algo que llama la atención de mucha gente que viene, incluso de noche, el tema de los vitrales, por ejemplo. Y hay vitrales de distintas épocas. Los vitrales, por ejemplo, que están en la nave central, en la parte superior, esos son de la época de inauguración de la basílica, de 1910, no tienen figuras. Los vitrales del camarín, que sí, ya tienen figuras, ya tienen distintas imágenes, esos son de 1950. Y la verdad que resaltan, ¿no? De una manera muy especial. Y después ya tenemos que pasar al 2010, cuando se comenzaron, además de la restauración de los vitrales, a hacer vitrales nuevos, que están en la parte del frente, donde nos encontramos con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, San Juan Diego, a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe, del otro lado la Virgen de Guadalupe de Santa Fe, y Francisco Javier de la Rosa, que bueno, fue el que construyó, como decía, la primitiva capilla, el que trabajó de una manera muy especial en este lugar. Después también una imagen del Buen Pastor en una de las galerías, y después en la sacristía se colocaron vitrales con las imágenes de los santos latinoamericanos y con los sacramentos, con los 7 sacramentos. Esos son vitrales nuevos, como tal, que tenemos. En el frente también hay algunos vitrales que son muy antiguos, de 1910, que se reubicaron porque antes tienen imágenes pequeñas y alrededor solamente tenían vidrios de colores, ¿no? Entonces esos se ubicaron en ventanales más pequeños y además se hicieron un vitral nuevo del Espíritu Santo, que está en el centro de las 3 ventanas que están arriba, y un monograma de Jesús y otro monograma de la Virgen. Esos también son del 2010 aproximadamente. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero más adelante vamos a seguir recorriendo más aspectos de este hermoso templo que tiene la ciudad de Santa Fe. Ahora hacemos una breve pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancoentrerrios.com.ar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar.
Constructora Altos del Paraná. Representante exclusivo de Thermoplac y sus paneles SIP. Construcciones convencionales, galpones para agro y tinglados, servicios para arquitectos. Constructora Altos del Paraná. Tercer bloque en el Proyectar de hoy y vamos a conocer una obra muy interesante y muy particular también, porque muchas veces nos da curiosidad y desconocemos muchos de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar bajo tierra, de crear infraestructura que justamente no se ve. En este caso vamos a hablar de un soterramiento solicitado por la empresa Enersa a OIC Construcciones para pasar por debajo del arroyo Las Tunas ante la posibilidad de alguna caída de los postes que por el cambiante caudal que tiene justamente este arroyo, que no es de gran importancia en los días normales, por llamarlo de alguna manera, pero sí cuando llueve. Realmente que ahí el trabajo del arroyo sobre los cimientos de los postes que llevan la línea de media tensión sobre calle Miguel David en Paraná y luego Basavilbaso en la ciudad de San Benito, realmente que fue socavando la estructura que sostenía justamente estos postes. Por eso la empresa eléctrica le solicitó justamente a OIC que haga un túnel para soterrar estos cables. Osvaldo Ereñú de la empresa nos va a contar en qué consiste esta obra. Este es el arroyo Las Tunas. Y bueno, justo que está cortado hace ya varios años por la cantidad de agua que trae el arroyo, y bueno, lo rompió hace muchísimos años. Tiene un cauce bastante importante de agua con la lluvia, porque digamos lo llena un gran sector de acá de la zona. Bueno, esta obra es para la empresa Enersa de acá de Paraná, que es sortear un obstáculo que es el arroyo, ¿no es cierto? Que dificulta el tema de las columnas que están acá, porque están que se caen. Entonces van a reemplazar toda la línea completa más adelante, y nos pidieron que hiciéramos un túnel por debajo del arroyo para hacer las nuevas redes. Y le van a dar San Benito, Colonia Avellaneda y parte de Sauce Montrul también, porque van a extender 6 líneas de electricidad. Y seguimos conociendo más aspectos de esta obra situada en el límite entre Paraná y la ciudad de San Benito, que tiene que ver justamente con el soterramiento de los cables en el arroyo Las Tunas. Ahora Osvaldo Ereñú nos va a contar en relación a cómo trabaja esta máquina, qué es la tubería horizontal dirigida, cómo la tuneladora va perforando la tierra y trabajando con los materiales. Esta máquina trabaja, es inteligente, digamos. El trabajo es, como es tunelería dirigida horizontal. Esta máquina trabaja con un emisor de radio, ¿no es cierto?, que lleva en la punta, de lo cual emite señales de la posición, dónde está, qué inclinación tiene y otros datos más que son de utilidad. Entonces esto permite ir siguiéndola, dónde va, cómo está, qué profundidad. Por eso es inteligente. O sea, uno la maneja a placer. Hace de varios diámetros. Los equipos que tenemos nosotros llegamos hasta 12 pulgadas de diámetro, de ahí hacia abajo. Va girando, va entrando en la tierra y a su vez tiene caudal de agua para ayudar, ¿no es cierto? Porque a la tierra que va rompiendo la va haciendo barro y la saca hacia atrás. O sea, la máquina manda agua a presión en la punta y hace que el lodo que va produciendo dentro lo vaya sacando hacia afuera. Entonces queda un agujero limpio,
avanza y trae. Cuando vamos a expandir o agrandar el túnel, se ponen distintas herramientas o de distintos diámetros. Y ahora nos vamos a centrar en la duración de un trabajo de este tipo, que parece algo que lleva mucho tiempo, pero con las tecnologías que tienen estas máquinas, realmente que se pueden acortar mucho los lapsos en los que se intervienen. Obviamente que un factor clave y fundamental en esto es el tipo de suelo, algo que hemos visto a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos, tiene sus particularidades. Todo depende cómo sea el suelo abajo, porque hay suelos complicados, por ejemplo que tengan mucha arena, arcilla, un poco de piedras, entonces ahí se complica con el tiempo. En el caso de que fuera un suelo bueno, que no tenga todas estas cosas, es bastante rápido. En un día se puede hacer el trabajo. Enersa nos pidió, con planos y eso, con todo, que pasemos a 2,5 metros debajo del lecho. Así que ya está listo. Pero la variedad de suelo acá en la provincia es muy grande. Ninguna localidad es igual a otra en la parte geológica, ¿no es cierto? Porque vos ves, en la parte del río Uruguay, toda esa zona de la mitad de la provincia para allá, es mucha piedra y arcilla y arena también. Y acá es un poco más arenoso esta zona, y poca arcilla y casi nada de piedra. O sea, me refiero a canto rodado y otras cosas más. Y sin duda que si pensamos que Paraná está implantada en una zona de 16 cuencas, donde los arroyos tienen un gran protagonismo y terminan siendo muchas veces un obstáculo para distintas infraestructuras urbanas. Desde los caminos que podemos pensar hasta el tendido eléctrico, red de cloacas, el gas, bueno, un montón de infraestructuras que tienen justamente que atravesar los arroyos. Ahí estas tecnologías, estas máquinas tuneladoras pueden llegar a jugar un rol fundamental. Y son accidentes geográficos, ¿viste? Se hacía, las obras naturalmente se hacen todas a cielo abierto. Entonces cuando llegan al accidente, que sea un arroyo o algo que no puedan trabajar a mano, se requiere de estos servicios. Nuestros servicios es para todo tipo de instalaciones, agua, gas, energía como ahora, cloaca, o sea, sirve para cualquiera. Adentro generalmente se ponen camisas, que se dice que es un tubo, ¿no es cierto?, para que después instalen el servicio que quieren. Es de polietileno, caños de polietileno o acero. Cuando son, digamos, no es muy compacto, rompe las piedras, pero muy despacio y se puede cruzar. Pero ahora cuando es muy compacto, ya sea piedras grandes o bien canto rodado, no se puede pasar. Por lo menos con los equipos que tenemos nosotros. Vienen otros mucho más grandes, que sí, con eso sí se... Y la distancia es indefinida, depende del suelo, ¿no es cierto?, y del radio que nos den los detectores. Podemos hacer un túnel de 15 metros a 200 metros sin problema. Por eso le digo, todo depende del suelo que tengamos y nada más. Hacemos una pausa, la última del Proyectar de hoy, pero no te vayas porque ya seguimos con más arquitectura. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. En viviendas,
negocios, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Medcontainer, una nueva forma de habitar. Ahora, viviendas en contenedores marítimos. Una opción económica, rápida, tecnológica, personalizable y duradera. Medcontainer. Último bloque en el proyectar de hoy y volvemos a recorrer distintos aspectos del templo de la Basílica de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe. Un edificio patrimonial muy imponente que tiene distintos aspectos que vamos a seguir recorriendo como hicimos en el segundo bloque. Edificio construido en 1910 con 110 años de historia por el mismo arquitecto que hizo la Catedral de la ciudad de Paraná. Ese también es otro detalle interesante para observar las distintas cuestiones constructivas y los diferentes estilos de cada uno de estos edificios. Ahora nos vamos a centrar con el párroco Olidio Panigo en lo que son las puertas, en verdad la puerta principal de la basílica y el mobiliario que realmente también distingue y caracteriza a esta Basílica de Guadalupe. Y bueno, son obras también del inicio de la construcción como tal de la basílica, hecha por ebanistas famosos de Santa Fe que se dedicaban a eso. La verdad que la belleza resalta de una manera muy especial cuando uno se pone a ver, ¿no?, los trabajos. Y bueno, ahora el gran desafío es tratar de mantener. Tratamos cada 5 años aproximadamente de hacer un trabajo de mantenimiento, porque bueno, son obras centenarias que no hay muchas, ¿no?, como tal en esa época, así que tratamos de mantenerla. La gente pregunta, bueno, quién es el escudo que aparece, las distintas imágenes, hasta hay detalles que, por ejemplo, cuando hicimos un libro con fotos empezamos a descubrir, cuando se nos decía, bueno, mirando hacia el interior de la basílica hay un rostro de la Virgen, del otro lado de la puerta hay un rostro de Jesús, y la verdad es que tuvimos que ir a verlo porque nunca nos habíamos detenido a ver esos pequeños detalles, pero que muestran la nobleza y la calidad de la obra realizada, ¿no? Y normalmente son los escudos del Papa de esa época y también del obispo. En esa época Monseñor Boneo fue el que llevó adelante todos estos trabajos. Es él el que como tal encara la construcción de la capilla, del templo actual, ¿no? 1904 decía, el que lo inaugura en 1910. Es él el que regala el retablo, que es de 1918, y es él el que encara la construcción del nuevo camarín. Lo que pasa es que él muere en 1932 y el que lo inaugura es quien lo sucede, que es Monseñor Fasolino, ¿no? Así que por eso van a ver imágenes de Monseñor Boneo que está, por ejemplo, en los vitrales, porque en 1928 se realizó la coronación pontificia y entonces estaba él como obispo y Pío XI fue el papa que en ese momento concedió este privilegio, que se conceda imágenes que tienen un gran valor histórico y también que son veneradas de una manera muy especial por el carácter milagroso que tienen para quienes peregrinan hasta estos lugares, ¿no? Y cuando se construyó la Basílica de Guadalupe también se construyó la casa parroquial que está en uno de sus laterales. Justamente esa casa parroquial está siendo parte de un proyecto muy interesante que busca no solo ponerla en valor, sino también rescatar la historia de este lugar y hacer alguna especie de museo donde se pueda conocer cómo fueron los 110 años de historia de la Basílica de Guadalupe. Se inaugura como tal en la misma época que la Basílica, 1910. Esa era la casa de descanso de Monseñor Boneo. Él venía a Guadalupe, tenía un afecto muy especial. De hecho, todos los obispos de Santa Fe están sepultados en la catedral, con excepción de Monseñor Boneo, que él pidió ser sepultado acá en la Basílica por su especial devoción a la Virgen de Guadalupe. Así que es un edificio que tiene una gran belleza desde el punto de vista arquitectónico
que en este momento está teniendo los mismos problemas estructurales que tuvo la basílica años atrás, que demandó por eso un trabajo de restauración, de puesta en valor, y por eso cuando podamos, es lo que tratamos de hacer, hay un proyecto de restauración y de puesta en valor también de esa casa, teniendo en cuenta la importancia histórica. Pensemos que es de la misma época, del mismo año de la Casa de la Cultura de Santa Fe, como para que nos demos cuenta la importancia que tiene, y el proyecto es hacer de ese lugar, que en este momento es casa parroquial, santería, secretaría y un museo de arte sacro y de la Virgen que no hay en Santa Fe. Y la verdad es que hay muchas obras, incluso tenemos un montón de aspectos que tienen que ver con la historia de la devoción a la Virgen de Guadalupe, como para mostrar, les decía, el angelito del primitivo retablo que hizo Francisco Javier de la Rosa, un libro que él escribe, manuscrito y con dibujos de 1775, muchas cosas de Monseñor Boneo, y algo que encontramos en estos días y que estamos tratando de recuperar, encontramos la cinta de la filmación de la coronación pontificia de 1928, las llevamos a Buenos Aires para recuperarlas, y de hecho quien las vio nos decía que es un milagro el estado de recuperación en el cual están, así que pudo verla ahí en el momento, y ahora vamos a tratar de recuperar, lo cual es un documento muy valioso, no solo para la devoción de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, sino para toda la ciudad de Santa Fe, porque no solo muestra la coronación, sino también parte de Santa Fe en esa época. Y por último nos vamos a centrar con el padre Olidio Panigo en relación a la historia de las campanas del lugar, porque parece que en todo lo que hay en la Basílica de Guadalupe cuenta una historia. Bueno, las campanas también tienen cuestiones a analizar y justamente están siendo utilizadas como parte del simbolismo del lugar para darle jerarquía a lo que es una basílica, con la historia y con la fe que despierta en todos los devotos de la religión católica de la zona, también puntualmente de la ciudad de Santa Fe, la Virgen del Guadalupe. Una basílica que tiene una gran historia y que vamos a seguir conociendo ahora a través de sus campanas. Hay distintas campanas, ¿no? Como tal en la basílica, en la parte exterior del crucero, en el lado oeste, hay una campana que fue fundida en 1774 por Francisco Javier de la Rosa. Entre tantas cosas que tenía Francisco Javier de la Rosa, tenía esta capacidad de fundir campanas. Incluso la tradición dice que muere en un viaje que hace para fundir campanas. Ahí hay dos tradiciones, una dice que fue a Cruzucuatiá y otra tradición dice que fue a Asunción del Paraguay. Hay otra campana que fundió él también, que está en el convento de San Francisco acá. Recordemos que era terciario franciscano, así que tenía una gran conexión con los franciscanos. Y después hay otra campana también que donó un gobernador con el pueblo de Santa Fe del siglo XIX, y después a principios del siglo pasado, del siglo XX, la década del 20, se traen unas campanas de Alemania. Son 3 campanas, 2 de ellas se rajaron, y bueno, cuando una campana se raja ya no se puede arreglar, por eso están colocadas acá en el frente de la basílica como una especie de museo de las campanas, ¿no? Que tenemos. Hay otra campana también, son 3 las que tenemos acá, y hay una sola de esas campanas que queda en funcionamiento, que se la utiliza muy poco, ¿no? Como tal. Y después hubo una de las campanas que a principios del 2000, 2004 aproximadamente fue, ahí también se rompió y se sustituyó por otra campana. Esa la compramos en la fábrica de campanas que tengo acá en San Carlos Centro, Bellini, que en su momento era la única fábrica de campanas de Sudamérica, y es el modelo más grande que ellos construían en ese momento, ¿no? Así que, por eso digo, hay distintas épocas de las cuales provienen las campanas, y ya son parte, ¿no? del paisaje de Guadalupe. Cuando se hace la fiesta, en los momentos principales se tocan las 2 campanas, cuando se hace el Festival Folclórico de Guadalupe en enero lo mismo, y bueno, todos los días al mediodía, a la hora del Ángelus, también se hace sonar esa campana que es la última que se colocó. Y a veces es lindo ver, ¿no? A los abuelos que tienen a sus nietos, y los nietos que ya valoran las campanas como parte del paisaje de la vida de Guadalupe, ¿no?
Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Tiboc, hormigón celular. Eficiencia en construcción. Ecoaislación, SRL. Soluciones sustentables. Constructora Altos del Paraná. Tu proyecto es nuestro desafío en múltiples sistemas constructivos. Edificio Colina Boulevard. Una excelente inversión para vivir la naturaleza en Victoria. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos. Cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como hacemos siempre, los invitamos a recorrer las distintas redes sociales de Proyectar, el canal de YouTube con 15.000 suscriptores que disfrutan semana tras semana de los distintos contenidos de arquitectura, de construcción, de patrimonio, todo el material organizado en las distintas listas temáticas con todos los temas infraestructura, ingeniería, temas de tendencia que vamos conociendo aquí en Proyectar. Llegamos al programa 197, estamos muy cerca de los 200 programas, así que también eso nos llena de orgullo y nos pone como desafío para seguir adelante en este contexto complicado y difícil, pero que seguramente ya cambiará con el correr de los meses para toda la sociedad y puntualmente para el sector de la construcción, que lo necesita y mucho. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en este mismo horario. La placa antihumedad es un producto que absorbe la humedad que tiene la pared y la elimina al ambiente de forma controlada, siempre y cuando el ambiente tenga las condiciones necesarias para la absorción de la microevaporación. La placa antihumedad actúa de un regulador de la humedad natural, debido a su composición de 100% yeso, que es un componente afín a la humedad ambiente. La instalación es bastante simple. Se hace siempre un diagnóstico previo para determinar la fuente de la humedad y en función de eso, que es el asesor técnico el cual define la metodología, la aplicación es con un pegamento específico para placas para soportar las condiciones de humedad y se aplica como un revestimiento, como una cerámica tradicional. Las opciones de terminación son muy amplias, desde los modelos tradicionales de 60x60 e hemos incorporado nuevos modelos más decorativos en la línea rústicas que simulan piedras naturales e incluso a modelos 3D. Esta máquina trabaja, es inteligente, digamos. El trabajo es, como es tunelería dirigida horizontal. Esta máquina trabaja con un emisor de radio, ¿no es cierto?, que lleva en la punta, de lo cual emite señales de la posición, dónde está, qué inclinación tiene y otros datos más que son de utilidad. Entonces esto permite ir siguiéndola, dónde va, cómo está, qué profundidad. Por eso es inteligente. O sea, uno la maneja a placer. Hace de varios diámetros. Los equipos que tenemos nosotros llegamos hasta 12 pulgadas de diámetro. De ahí hacia abajo. Bueno, como tal, el edificio de la Basílica actual nace para reemplazar a una capilla primitiva que este año se cumplen 240 años del inicio
esa primitiva capilla, que fue un 4 de octubre de 1779, que a su vez nace para reemplazar un primitivo oratorio que estaba acá cerca, 1,5 cuadras de la familia de los Setúbal, un oratorio dedicado a la Virgen de la Merced, donde el padre Miguel Sánchez, que es el que encuentra la estampita primitiva, lleva esa estampa que le había llamado la atención, ¿no? Pero como ese oratorio estaba muy venido a menos, entonces se le pide a Francisco Javier de la Rosa que restaure ese edificio, pero él pide construir más bien una capilla nueva, y ahí nace entonces un 4 de octubre, era terciario franciscano, el día de San Francisco de Asís, que él comienza esa construcción. 1780 ya como tal comienza a rendirse culto.